¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva aventura que continuamos hoy aquí en el canal, de la mano de los carros de combate estadounidenses utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el día de hoy os traigo la segunda parte de estos carros de combate. Recordad que en la primera parte vimos los carros de combate ligeros estadounidenses, y esta vez veremos, en esta segunda parte, los carros medios y los pesados si los hubo. Así que sin más dilación, comencemos con el vídeo de hoy. Bien, para empezar a analizar los carros de combate medios estadounidenses utilizados en la Segunda Guerra Mundial, empezaremos con el sucesor del fallido proyecto del carro de combate medio M2, denominado como carro de combate medio M3, también llamado M3 Grant o M3 Lee, según el modelo británico o estadounidense del diseño, los cuales analizaremos más adelante. Bien, la concepción de este diseño peculiar vino debido a los informes sobre los carros de combate que se estaban desplegando en Europa por los distintos estados beligerantes durante las primeras operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Debido a la rápida victoria sobre Francia por parte de Alemania en 1940, a consecuencia de la Blitzkrieg o la Guerra Relámpago, hizo replantear el diseño y la doctrina de los carros de combate estadounidenses para poder superar en potencia de fuego y en blindaje a estos blindados. El carro de combate medio M3 estaba basado en el carro de combate medio M2, pero con un blindaje y una potencia de fuego superiores. Además disponía de un perfil más alto y era más ancho. La protección de estos M3 estuvo comprendida entre los 12 a 50 milímetros de blindaje, y para ahorrar tiempo de producción se heredaron ciertas partes de su antecesor, el M2, como por ejemplo los 3 bogies de 2 ruedas a cada lado de las pistas, contando con 6 ruedas de carretera por lado. Además, la suspensión fue la misma, montando una suspensión VVSS, una suspensión vertical de resorte en espiral, y por supuesto las mismas pistas. El diseño fue creado de forma bastante apresurado, produciendo unas 4.724 unidades de M3 entre los años 1940 a 1941 y posteriormente también entre los años 1941 a 1942 principalmente variantes que mejoraron el diseño original, compuesto por unas 1.334 unidades. El M3 fue desplegado como un carro de combate de transición, o sea que jugara un papel transitorio o provisional para hacer frente a los carros de combate germanos e italianos, hasta que los Sherman M4 estuvieran listos en cantidades adecuadas para poder surtir y ser desplegados en las fuerzas blindadas estadounidenses y en las fuerzas blindadas de los demás países aliados, ya que se consideraba un diseño más pulido y más eficiente que el carro de combate medio M3. Bien, los M3 se produjeron en dos versiones distintas. Por un lado, el diseño producido para los británicos y los aliados de la Commonwealth, denominado M3 Grant. Este diseño estaba compuesto por una tripulación de 6, siendo estos el conductor, el artillero del cañón de 75 milímetros y el cargador del mismo cañón, situados en el casco, y luego en la torreta el comandante, que además podía ejercer de operador de radio, el artillero del cañón de 37 milímetros y su respectivo cargador. El armamento del M3 Grant consistía en un cañón M2 de 75 milímetros situado en la parte derecha del casco, y sumado a este cañón disponía de otro situado en la torreta giratoria, que consistía en un cañón M5 o M6 de 37 milímetros. Estos dos cañones fueron complementados con uno o dos ametralladoras Browning M1919 de 7,62 milímetros, situadas uno de forma coaxial al cañón y el otro opcional sobre la cúpula del comandante. Para la propulsión, debido a la necesidad de producir un diseño rápido, se optó por un motor Wright Continental R975 EC2, ya que no se tenía un motor más potente en ese momento. De este modelo se contabilizaron unas 1.109 unidades. Dentro de esta versión hubo un variante llamado M3A5 o M3 Grant 2, el cual contaba con una torreta Lee y un casco remachado. También se le cambió el motor por un par de motores diésel General Motors 671 para una mayor robustez y fiabilidad en el terreno de combate, y de este modo se produjeron unas 591 unidades. Por otro lado, se diferenció el diseño producido para los estadounidenses, el M3 Lee, o simplemente llamado carro de combate medio M3. Este diseño contaba con una tripulación en torno a 7 personas, incluyendo además un operador de radio, aunque esta conformación fue reducida a 6 adquiriendo el rol de operador de radio uno de los cargadores del M3. Disponía de un armamento compuesto por un cañón principal M2 de 75 milímetros situado en el casco derecho, y un cañón M5 o M6 de 37 milímetros situado en la torreta giratoria. A esto hay que sumarle 3 ametralladoras Browning M1919 de 7,62 milímetros, situadas uno de forma coaxial al cañón de la torreta, otro en una pequeña torreta sobre la torreta principal, seguramente uno de los rasgos más distintivos para diferenciar el modelo Grant del Lee, y otra más externa sobre la torreta principal. El M3 Lee
mantuvo la misma propulsión compuesto por un motor Wright Continental R975. Se cree que de este modelo se produjeron unas 3.615 unidades, de las cuales 1.300 unidades fueron entregadas a la Unión Soviética. Dentro de las versiones M3 Lee también hubo variantes que mejoraron ciertos aspectos del M3 original. El primer variante, llamado M3A1 o Lee 2, presentaba un casco más redondeado y fundido, el cual incrementó su protección. También se le añadió una torreta de perfil bajo para que no fuera un diseño demasiado alto, y de este modelo solo se construyeron unas 300 unidades en total. Hubo otro variante denominado M3A2 o Lee 3, el cual tenía un casco soldado con unos ángulos más rectos y afilados, pero no llegó a tener éxito, produciéndose solamente una docena de estas unidades. Nuevas modificaciones trajeron nuevos variantes, como el M3A3, también llamado Lee 4 o Lee 5. Este diseño traía un casco soldado con motores diésel compuesto por un par de motores General Motors 671 y además se eliminaron las escotillas laterales del blindado. De este diseño se fabricaron unas 322 unidades. Por último, se hizo un nuevo intento de mejorar el M3 Lee añadiendo otro tipo de motores para añadirle más potencia al diseño original. Este último diseño fue denominado con el nombre de M3A4 o Lee 6. De este modo se le acopló el motor Chrysler A57 compuesto por 5 motores de coche. También tuvo un casco soldado y reducido para que no fuera tan voluminoso. Este variante tuvo una producción comprendida entre las 109 unidades. Bien, el M3 fue considerado un diseño bastante peculiar debido a su perfil alto y su cañón principal equipado en la parte derecha del casco. Pese a sus limitaciones y su diseño apresurado, sirvió para dotar de una mayor potencia de fuego a las fuerzas blindadas aliadas en una época en la que no disponían blindados con tal potencia de fuego, para hacer frente a los carros de combate enemigos, sobre todo en teatros bélicos como en el norte de África, entre los años 1941 a 1942, en la que los M3 sirvieron para frenar a los Panzer III y Panzer IV germanos. También se emplearon en otros frentes como en el Pacífico, en Birmania, los cuales resultaron claves en varias batallas para poder derrotar a las fuerzas blindadas del ejército imperial japonés. Los estadounidenses también desplegaron los carros de combate medios M3 en la Operación Torch, sobre el norte de África, y fueron testados durante la campaña tunecina e italiana, llegando a obtener buenos resultados contra los carros de combate italianos y dispares contra los germanos. También fueron desplegados en la campaña del Pacífico, aunque en menor medida. Para los soviéticos los M3 eran blindados desactualizados y poco seguros, aunque no tuvieron más remedio que emplearlos en primera línea, para cubrir los huecos dejados por los vehículos blindados soviéticos destruidos durante la invasión germana de la Unión Soviética, y para dar de ese modo un lapso de tiempo a las fábricas soviéticas para que produjeran más modelos T-34, para incorporarlos a la lucha. Cuando los T-34 empezaron a aparecer en cantidades importantes, los M3 fueron relegados a segunda línea o a frentes de batalla alejados, como la línea de Petsamo, en Finlandia, en la que se enfrentaron a remanentes franceses operados tanto por Alemania o por los aliados de Alemania, como por ejemplo los finlandeses, logrando un buen resultado. Bien, el M4 Sherman fue uno de los pocos vehículos de combate realmente icónicos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, y uno de los tanques más famosos de la historia. Demostró ser confiable y relativamente barato de producir, además de contar con una potencia de fuego, blindaje y movilidad adecuados para su rol de carro de combate medio. En 1940 los ingleses estaban en una posición delicada respecto a los blindados, ya que contaban con pocos de ellos y muchos de ellos eran ligeros y muy inferiores a los carros de combate medios que estaba desplegando Alemania. Es por ello que se acogieron a la ley de préstamo y arriendo estadounidense, con la que compraron varios diseños de carros de combate estadounidenses. Uno de esos diseños fue el M3, un carro de combate de gran perfil y un diseño bastante peculiar, que pese a ser un diseño desagradable para los ingleses, supo mantener el tipo en las horas más críticas de la Segunda Guerra Mundial, en los años 1941 a 1942. El ejército británico también se fijó en un proyecto llamado Carro de Combate Medio T6, que a finales de 1940 empezó a desarrollarse en los Estados Unidos, que más tarde sería conocido con el nombre de M4 Sherman. Este prototipo compartía algunos aspectos del carro de combate medio M3, como la suspensión VVSS, una suspensión de resorte de voluta vertical, también heredó el cañón de 75 mm, sumado a dos ametralladoras calibre 30 y una calibre 50, contaba con el mismo tren de rodaje, que constaba de 3 juegos de bogies, cada uno con 2 ruedas de carretera grandes cubiertas de caucho, emparejadas, con 6 ruedas en total,
a cada lado de las pistas. Se barajó para los primeros modelos un motor de gasolina Continental, aunque en versiones posteriores y en variantes fue adquiriendo nuevos tipos de motores, de gasolina y de diésel. La protección es otro aspecto que cambió a lo largo de su larga vida, teniendo un blindaje inicial comprendido entre los 12 a 76 mm y aumentando hasta los 177 mm en varias variantes. La tripulación de este diseño del Sherman se determinó en 5, con el conductor y el asistente del conductor, que también era operador de ametralladoras, al frente en el casco, y en la torreta los restantes tripulantes compuestos por el comandante, el artillero y el cargador. El T-6 empezó a materializarse en el año 1942 con la producción del primer modelo Sherman, el M4. Este diseño calcaba las características del prototipo del T-6, con una suspensión VVSS, un casco soldado de grandes piezas de acero, con un glacis bien inclinado y unos lados bastante planos. Contaba con una tripulación compuesta por 5 integrantes y estaba propulsado por un motor de gasolina Continental R975. Además se le asignó un cañón principal M3 de 75 mm, montada en la torreta giratoria, y complementando el armamento 2 ametralladoras Browning M1919 de 7,62 mm, situadas una en el casco y el otro de forma coaxial al cañón principal. Y también se le añadió una ametralladora Browning M2 de 12,7 mm situado en la cúpula del comandante. De este primer diseño se produjeron unas 6.748 unidades entre los años 1942 hasta 1944. Dentro de este primer diseño también hubo mejoras, creándose de este modo el Sherman M4 armado con un obús M4 de 105 mm para apoyar a la infantería en combate. Esta versión mejoró ciertos aspectos como por ejemplo un incremento del blindaje, y también algunas unidades traían una suspensión nueva más resistente, compuesto por una suspensión HVSS de resorte de voluta horizontal. La producción de este diseño alcanzó 1.641 unidades entre los años 1944 a 1945. Otro de los variantes que salió junto con el M4 fue el M4A1. Este diseño disponía de un casco fundido y redondeado comparado con el M4, el cual, aun teniendo el mismo grosor de blindaje, aportaba una protección mayor debido al blindaje inclinado y redondeado. En este diseño el motor se mejoró a un motor de gasolina Continental R975C1. Por lo que respecta a las demás características, siguió manteniendo la misma tripulación, el mismo armamento y la misma suspensión. De este diseño fundido se crearon unas 6.281 unidades, comprendidas entre los años 1942 a 1943. Este diseño del M4A1 también fue mejorado en ciertos aspectos. Por ejemplo, la mejora más notable fue la incorporación de un cañón principal más potente y novedoso, que consistía en un cañón M1 de 76 mm. De ahí el nombre del diseño del M4A1 76W. Otra de las mejoras que tuvieron algunos de estos diseños fue la mejora de la suspensión, incorporando la suspensión VHSS, de resorte de voluta horizontal. En total se llegaron a producir unas 3.426 unidades entre los años 1944 a 1945. Otra variante basada en el M4 fue el M4A2, un diseño que traía un casco soldado con un incremento del ángulo del glacis y del blindaje en la parte frontal del casco y en los lados. También fue asignado con un par de motores diésel General Motors 671. Por lo que respecta a las demás características se mantuvieron iguales, con el mismo armamento, personal y suspensión. La producción del M4A2 estuvo comprendida entre los años 1942 a 1944, llegando a producirse unas 8.053 unidades en total. Dentro de esta variante también hubo mejoras en ciertas partes del diseño. Una de estas mejoras fue la sustitución del cañón principal por un cañón más poderoso, el M1 de 76 mm, llegando a denominarse M4A2, 76W. Algunas de estas unidades también incorporaron una suspensión más robusta, de resorte de voluta en horizontal. En total se crearon 2.915 unidades entre los años 1944 a 1945. El M4A3 fue otro variante del M4. Este diseño traía como característica única la incorporación de un motor de gasolina Ford GAA. También se le añadieron pequeñas mejoras en las pistas, con la adición de protectores para proteger la transmisión o zapatas entre las pistas para poder maniobrar y aumentar el agarre adecuadamente en terreno blando o embarrado. También se le añadió una mejora del blindaje a los contenedores de munición. De este modelo se crearon unas 1.690 unidades comprendidas entre los años 1942 a 1943. Con los años también este modelo fue modificado para mayor versatilidad en el campo de batalla, incorporando un nuevo cañón, por ejemplo,
un M3 de 75 mm más largo, en el caso del M4A3 75W, un Obus M4 de 105 mm en el caso del M4A3 105, o un cañón M1 de 76 mm en el caso del M4A3 76W. Algunos de estos modelos también tuvieron una mejora en el rediseño de la torreta y en la suspensión, sustituyendo la suspensión vertical por la horizontal, como en el caso de los M4A3 76W HVSS, o los M4A3E8, o mejor conocidos como los Easy-8. De este modelo se produjeron unas 3.071 unidades con cañón largo M3 de 75 mm, 500 unidades con Obus M4 de 105 mm y 4.542 unidades con cañón M1 de 76 mm, durante los años 1944 a 1945. El M4A3 fue el variante más prolífico de los Sherman. Es así que Estados Unidos lo utilizó como base para la creación de un cañón de asalto más blindado llamado M4A3E2 o Jumbo. Este diseño contó con un incremento del peso sustancial debido al aumento del blindaje que obtuvo, llegando a los 177 mm en su parte más gruesa. Además contaba con un cañón principal de 75 mm o de 76 mm, dependiendo del modelo del cañón, M3 o M1. Por lo que respecta a las demás características se mantuvieron sin variación, manteniendo el motor de gasolina Ford GAA y una tripulación compuesta por 5 personas. Durante el año 1944 se completaron unas 254 unidades de estos jumbos. Otra de las variantes del Sherman fue el M4A4, un diseño más alargado en la zona del casco a consecuencia del nuevo motor Chrysler A57 compuesto por 5 motores de coche. También se redujo el blindaje a 76 mm en la zona más protegida, como en el glacis del casco soldado, aunque de todos modos siguió manteniendo una buena resistencia a los impactos. Por lo que respecta a las demás características, siguió equipado con el mismo armamento, con un cañón de 75 mm y 3 ametralladoras complementarias para la defensa cercana, además de los 5 integrantes que disponían los Sherman. 7.500 unidades de este modelo fueron creados entre los años 1942 a 1943. Bien, hay que destacar que hubo un variante británico del Sherman llamado Sherman Firefly, un diseño equipado por un cañón británico de 17 libras de 76,2 mm montado en un casco del Sherman que podía ser o bien un M4 o un M4A1 o un M4A4. El diseño, además de mejorar significativamente el armamento, también incrementó el blindaje del mantelete del cañón en 13 mm más. Además contaba con una tripulación reducida a 4 personas con la desaparición del asistente del conductor y su ametralladora del casco. Se cree que se convirtieron unos 2.100 Sherman de distintos modelos en servicio británico entre los años 1944 a 1945. Bien, para acabar con los variantes se encontraba el M4A6, un diseño de Sherman con un casco alargado y fundido en la parte frontal, y soldado en los laterales, con una protección máxima de 107 mm, en su parte más protegida. El motor elegido para este diseño fue un motor diésel Curtiss-Wright R1820 ciclo 9. Montaba un cañón M3 de 75 mm y 3 ametralladoras complementando el cañón. Este diseño, producido entre los años 1943 a 1944, solo contó con 75 unidades construidas en total. Bien, los Sherman fueron carros de combate de gran resistencia mecánica debido a sus motores eficientes, duraderos y de fácil mantenimiento, llegando a ser fácilmente reparados debido a la simpleza de sus partes y piezas, superando de este modo a la compleja ingeniería y mantenimiento de los Taiga germanos. Fueron empleados en todos los teatros bélicos durante la Segunda Guerra Mundial, desde los desiertos del norte de África, donde resultaron clave para superar a las unidades blindadas germanas e italianas, hasta el lejano oriente, donde fueron insuperables frente a los carros de combate ligeros japoneses, desplegados en las campañas del Pacífico. Los Sherman dotaron a todos los ejércitos blindados aliados del poder de fuego y de la maniobrabilidad que carecían sus diseños durante los años más críticos de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser un carro de combate de la Segunda Guerra Mundial, siguió estando en servicio en muchos países del mundo, participando en varios conflictos como en la Guerra de Corea o en las guerras árabe-israelíes. Esto se vio debido a las muchas mejoras realizadas en el chasis, llegando a ser un símbolo de robustez y adaptabilidad, gracias a la gran cantidad de repuestos disponibles, ya que fue uno de los diseños de carros de combate más producidos y estandarizados durante la Segunda Guerra Mundial, junto con el T-34 soviético. Bien, casi al final de la Segunda Guerra Mundial entró en escena un diseño revolucionario llamado M26 Pershing, con el objetivo de ser un reemplazo para los Sherman estadounidenses, aunque su desarrollo se retrasó mucho, debido a varias reticencias de los mandos militares estadounidenses, ya que no querían
que una versión pesada entrara en producción, puesto que pensaban que los Sherman podían con todos los blindados que Alemania podía lanzarles en combate. Además, la doctrina de blindados estadounidenses acrecentaba de este modo esa mentalidad. Esta mentalidad, la confiabilidad y la falta de visión de futuro hizo que durante la campaña francesa de 1944 los Sherman quedaran eclipsados con los diseños de Panther y Taiga, que estaban siendo desplegados por Alemania. Aunque fueran en cantidades pequeñas, estos modelos supusieron un dolor de cabeza para los carristas de los Sherman, ya que unos cuantos Taiga o Panther podían dejar fuera de combate a más de un Sherman, por lo que finalmente se autorizó la creación de un diseño más pesado que sería conocido con el nombre de M26 Pershing. El M26 Pershing contaba con una nueva suspensión basada en barras de torsión, que era superior a la suspensión en vertical y de un mantenimiento más simple que la suspensión en horizontal. Estas barras de torsión a su vez iban conectadas a las 6 ruedas de carretera con revestimiento de caucho que disponía el Pershing a cada lado de las pistas. Para un mayor agarre al terreno blando y para suavizar el impacto del peso en el suelo, el Pershing fue equipado con cintas anchas y con componentes de acero blando o zapatas en sus orugas. El blindaje también se incrementó para ejercer su labor de mantener combate contra los carros de combate enemigos más modernos, contando con un blindaje en torno a los 25 a 146 milímetros en su parte más blindada. Para poder enfrentarse a los Panther y los Taiga, se le armó con un cañón principal M3 de 90 milímetros y complementando el armamento se le añadió 2 ametralladoras Browning M1919 de 7,62 milímetros situadas, uno en el casco y la otra de forma coaxial al cañón. Además se le añadió otra ametralladora más sobre la cúpula de la torreta, siendo esta una Browning M2 de 12,7 milímetros. La tripulación se mantuvo igual a los Sherman, contando con 5 tripulantes, compuesto por el conductor y el asistente del conductor, que también podía ser operador de ametralladora, situados al frente en el casco, y complementando la tripulación, el comandante, el artillero y el cargador situados en la torreta del Pershing. El perfil del M26 Pershing bajó comparado con los Sherman, debido a su motor y a su transmisión, siendo este un motor de gasolina Ford GAF-8, aunque su desempeño no se vio reflejado en su velocidad, apenas alcanzando unos 15 a 20 km/h. Debido al cercano final de la guerra, apenas se produjeron unas 2.212 unidades entre los años 1944 a 1945. Con la aparición de los temidos King Taiga en los campos de batalla, se vio que los M26 Pershing no disponían de suficiente potencia de fuego para hacer frente a estos carros de combate, por lo que se empezó a trabajar en un diseño que albergara un cañón principal más potente. Este diseño final fue denominado como Super Pershing o T26E4. Para el diseño se barajó un cañón largo T15E1 o T15E2 de 90 mm, que era bastante similar en potencia a la que disponían los King Taiga. También en este nuevo modelo se le incrementó la armadura del mantelete con 2 placas de acero de 38 mm, teniendo en total un grosor de 186 mm de acero, más o menos. Se cree que se construyeron unas 25 unidades hasta finalizar la contienda mundial. A principios de enero de 1945 se enviaron unas 300 unidades M26 Pershing a Europa, de los cuales solo 20 vieron acción en la campaña alemana, llegando a tener una participación mínima en las últimas operaciones de la guerra en Europa, como en el puente de Remagen o en Colonia. Además, algunas unidades Pershing tuvieron duelos contra carros de combate alemanes, principalmente Taiga, y en estos duelos de carros de combate, en la mayoría de veces se resolvían con el primero que disparaba y hacía blanco en su contrincante. Llegando al final de la contienda mundial, los M26 Pershing fueron almacenados en depósitos o desarmados. Con el estallido de la Guerra de Corea en 1950, al no contar con diseños disponibles cercanos a la península coreana, de forma inmediata, Estados Unidos empezó a armar otra vez a los Pershing, para que hicieran frente a los carros de combate soviéticos T-34-85, operados por los norcoreanos. En la guerra, aunque mostró bastantes limitaciones en la movilidad y maniobrabilidad, lo compensó con su potencia de fuego y blindaje, logrando el segundo puesto en el porcentaje de bajas de carros de combate en la contienda, después de los Sherman EC-8. En el caso del Super Pershing solamente fue enviada una sola unidad para testarlo en combate, llegando a tener un duelo con un carro de combate germano desconocido, seguramente un Panzer IV. Posterior a la guerra, como los M26 Pershing, estos diseños también fueron desechados o desarmados en vertederos o chatarrerías. Pues bien, amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta segunda parte de los carros de combate estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Espero que se os haya hecho interesante
y fácil de seguir. Y bueno, pues si es así, no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. Cualquier sugerencia, comentario, duda, crítica, como siempre, podéis dejarlo en la caja de comentarios debajo del vídeo. Si queréis también podéis suscribiros al canal para no perderos contenido nuevo relacionado con nuevos temas o avances en el canal. Y también si queréis estar enterados de las últimas noticias, no dudéis en sumaros a mis redes sociales oficiales de Discord, Instagram y Facebook, los cuales tendréis los enlaces en la cabecera del canal. Y nada más, la próxima semana os traeré el nuevo vídeo avance con los nuevos temas que veremos próximamente en el canal. Os puedo adelantar que tratará sobre carros de combate, pero esta vez veremos unos diseños alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues espero que sea un tema muy interesante, puesto que vamos a ver diseños muy interesantes, así que os aconsejaría que no os perdierais la próxima cita en el canal. Nada más por mi parte, un saludo a todos, amigos, amigas, cuidaos mucho y hasta la próxima.